porque es nuestro objetivo poder transmitir todas estas experiencias de vida, de superación, de resiliencia, de perdón y de la búsqueda de la felicidad mediante pues, como el amor. Creo que es ahí se enfoca en una palabra. El perdón hacia el otro. Primero, pues el perdón es una acción que creo que todos ya lo hemos escuchado, es una acción única, individual y que nace pues de nuestra misma experiencia. Creo, y en mi caso nace de la formación en mi hogar católica, donde iba a misa. Al inicio pues iba a misa porque mi mamá terminaba la misa y nos invitaba a tomar buñuelo y con chocolate o café. Entonces ese pedacito era como el más. Y cuando voy creciendo, entonces las muchachas que iban a la iglesia. Pero llegó un momento en que uno escuchaba el Evangelio. Y entonces en alguna ocasión decía Jesús, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces o 70 veces 7, en fin, o sea, perdón. Y yo me he considerado una persona creyente, espiritual, y en esa coherencia yo dije, y bueno, y luego me sucedió muchas cosas en mi vida institucional, policial, y uno cree que pasa un golpe y supera ese y viene luego otro, y luego otro. Entonces, son escalas que a uno superando, no sé para qué o cuál será el final, aparte de la muerte, pero creo que es el crecer espiritualmente y llegar en ese crecimiento a encontrar la felicidad, vivir sonriente y como Esther, como Fidelina, dándole una sonrisa al mundo. Y que quienes compartan esos espacios, también con Consuelo y con Lorena, quienes compartamos esos espacios, sientan que están con una persona que les agrada o que es bueno hablar, con la que es bueno escuchar o compartir esos instantes. Estando ya en la selva y secuestrado, cuando el guerrillero está ahí de guardia, y ellos tenían prohibido hablar con uno. Entonces, al final la comunicación es innata en el hombre. Ustedes al inicio cuando vieron la obra de El silencio de los inocentes, yo creo que ustedes iban leyendo en esas expresiones y el lenguaje corporativo, en el lenguaje físico de ellos, iban encontrando un mensaje. Entonces, así con el muchacho, con el guerrillero, fue surgiendo esa necesidad de comunicarse, de comunicarnos. Entonces, bueno, ¿y usted por qué se metió a la guerrilla? Y entonces comenzaban a contar las historias del por qué. Entonces una vez una muchacha dijo, por bruta, porque vino de paseo al Guaviare, a una región del Guaviare, y pasó la guerrilla y la prima estaba allá y se fue tras de la prima y sin saber a qué se metía y ya no sabía y no podía y no quería, o no podía y no sabía cómo salir porque ya toda la guerrilla o pues sabían quiénes eran los familiares, ya tenía otra hermana, entonces si se volaba le daba miedo de que le mataran a la hermana o a algún familiar, como sucedía con muchos otros compañeros de ella ya. Entonces al ir conociendo esas historias de dolor también, y al verlos llorar por una enfermedad o porque eran humillados, entonces uno dice pues va encontrando el ser humano en el otro. Y también oscuro o soy consciente de la palabra empatía, o sea, ponerse uno en el pie o en los zapatos del otro para entender o tratar de entender el porqué de los comportamientos humanos. Entonces, en ese trasegar de casi 14 años, donde ellos aguantaron hambre igual que uno, donde algunos de ellos murieron allá en la selva y quedaron enterrados por allá a la pata de un palo, donde su única esperanza era vivir hasta 30 años,
ni siquiera la toma del poder, era, no, si vivo hasta 30 años, voy bien. Entonces nosotros le decíamos, pero que pues, por lo menos tenga el sueño de que van a tomarse en el poder, luche por ese sueño, o sea, y dije, eso aquí no es, eso es difícil. Entonces, ya cuando recupero mi libertad, sale uno sí con odio, con cierto pues, resentimiento, pero conozco ya acepto la invitación en Ágape y conocemos otras historias de otros muchachos guerrilleros del Cauca, excombatientes del Cauca, conozco las historias de ellos, conozco las historias de los niños de la comunidad NASA, entonces veo que nos une hay un hilo como conductor o comunicador que es el dolor que cada uno ha sentido en su trasegar por la vida, pero también encuentro la esperanza en la solidaridad, en el entender al otro, en el permitirse escuchar al otro. Entonces yo dije, bueno, esta experiencia de tantos años en la selva iba a iniciar un proceso, unos acuerdos de paz, pues para algo tiene que haberme servido. Y esa temática y esa metodología o esa manera de hacer, de verdad ir construyendo paz, de ir construyendo reconciliación, pues me dije a mí mismo, César, apúntese ahí, o sea, haga... bueno, y comenzamos a participar y ya llevamos casi 10 años, hemos tenido casi 14 encuentros y estamos buscando un encuentro con los comparecientes, ojalá pues se dé, pero creo que también hay que hacer encuentros en las comunidades, en los barrios, en donde ustedes viven, de pronto también encuentros de sus mismas familias. O sea, nosotros vemos a veces los defectos o vemos los conflictos afuera. Y creo que en Ágape hemos aprendido a enfrentar nuestros conflictos, inicialmente conmigo mismo, aprender a perdonarme, aprender a quererme. Yo he cometido muchos errores, he abusado, pero soy un ser humano y como tal pues también tengo mis falencias, pero también tengo mis virtudes y mis dones. Entonces aprender a amarme, aprender a ser feliz para poder transmitir en mi entorno esa paz, tranquilidad, y eso es lo que hemos ido en Ágape, apoyándonos. Y Ágape es un compartir experiencias, compartir también a veces necesidades y compartir solidaridad. Bueno, me alargué la pregunta. Tranquilo, ahí se me está ya encadenando con una que tengo todavía reservada, que es hablar más claramente para que ellos conozcan qué es Ágape, cómo funciona, cómo van llegando, pero sí quisiera un poco más sobre el perdón que también involucra, y Irina lo mencionaba hace un rato, cómo también me perdono, ¿no? Que no es tan sencillo. ¿Sí? Perdono al otro, pero también me reviso y me construyo. ¿Cómo ha sido ese momento o esa situación para ustedes? ¿Para ellas? Para ustedes, para todos. Perdóname un momento. Un poco la pregunta y cuál se hace la acción de dar paso adelante. Obviamente, claro, el resultado es el ver hacia adelante, pero dar el paso requiere unas fases, ¿cierto? Y puede incluso llegar la duda, los miedos, ¿cierto? Las desesperanzas, las incertidumbres, que no te permiten dar ese paso inicialmente. Entonces, ¿cómo llegar a pasar eso? Porque en parte nosotros aquí trabajamos mucho en la metodología del autorreconocimiento, sobre todo en los primeros semestres, y aquí efectivamente también tenemos historias, ¿cierto? En nuestros estudiantes, historias de desplazamiento, historias de víctimas familiares, intrafamiliares, etcétera, etcétera. Y todos tenemos ese tipo de acontecimientos. Y no es fácil
dar el paso. ¿Sí? Claro. Y sonó, pues uno dice, el paso. ¿Vale? ¿Sí? Sí, fácil. Pero no es tan fácil. Entonces sí me gustaría a mí, de pronto desde las experiencias de ustedes, obviamente que son, pues, o sea, son muy dolorosas, son muy duras, ¿cierto? Y ustedes además tienen el valor de compartirlas, que no siempre es fácil. Pues ¿cómo se da eso y realmente se vuelve ese paso claro, contundente, como tú lo dices? Te voy a contestar con solamente 2 frases. Y eso significa, perdona tu pasado para que puedas avanzar. Y tengo que mirarme yo, como decía el sargento, tengo que mirar mi interior y perdonarme a mí mismo. Y yo les preguntaría a todos y cada uno, ¿no han cometido errores? ¿En sus 18 o 20 años no han cometido errores? ¿Acaso en sus casas no los dejan encerrados o de pronto en sus casas no les han cohibido cosas y ustedes se han sentido que son, mejor dicho, las víctimas del paseo? Claro. ¿Hay cuántos jóvenes a esta edad, y me perdonan que se los diga, sufren de depresión, sufren de desamor dentro de sus mismos hogares? ¿Sí? Y nosotros vivimos un desamor afuera de nuestra casa. Pero ¿cómo lo vivimos y cómo lo superamos? En el comienzo se lo dije. No vamos a enfocarnos en lo que ya pasó, porque es que lo que ya pasó ya quedó atrás. Y si yo quiero avanzar, yo tengo que perdonar mi pasado y perdonarme a mí mismo. ¿Qué es eso? Ese es mi punto. Bueno, yo les quería decir que perdonar no es fácil. Es algo muy tremendo, muy doloroso, porque en el caso mío se viven cosas muy terribles allá adentro, como las vivió el sargento, como las han vivido ellas. Ser rechazado, obviamente muchas personas se dan cuenta de pronto, ay, es que fulanita fue guerrillera, pero en sí no sabían el porqué, el motivo por el cual uno va a parar o va a estar allá. Por lo menos yo no estuve porque yo quise o porque quise de pronto empuñar un arma o algo así, no. Yo pienso que lo uno fue un reclutamiento forzado donde se va o matamos a su hermano o matamos a esto, entonces es algo muy terrible. Sale uno de allá con un odio inmenso, tremendo, porque no le voy a decir que no, yo soñaba con muchas cosas después de que saliera, no tuve que escaparme de allá. Claro, fue doloroso estar uno tocando como la puerta en un lado o en el otro, y de pronto ya uno como querer hacer otras cosas, pero de pronto aquellas personas no le ayudan a uno en el entorno de uno. Obviamente ningún psicólogo en ese entonces, no había el psicólogo de que le dijera a uno tal cosa, más sin embargo a mí me daban muchas terapias de pronto en algunos en vínculos, 4 terapias, pero obviamente para lo que se vivió allá, con 4 terapias uno no va a quedar. Entonces lo uno primeramente fue la mano de Dios, para mí fue la mano de Dios. Luego conocer a Ágape fue algo muy bonito, porque pues obviamente hay de todo, como se dice, de todo un poquito hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que desde ahí le enseñan y nos han enseñado? Es a perdonar. Y de pronto, pues, en el caso, obviamente uno tiene que perdonarse uno mismo, porque yo miraba todo con odio. Yo todo lo que miraba lo miraba con un odio muy inmenso. Entonces empecé a hacerme como yo misma, de pronto yo misma me criticaba y decía, no, es que yo lo que hice y como contesté mal, o estoy haciendo las cosas mal, pero el odio me seguía como invadiendo y eso, hasta que empecé a ir a una iglesia cristiana, empecé a darme cuenta de muchas cosas, y por eso digo, primeramente Dios, y luego vine a Ágape, y en Ágape aprendí también, y he aprendido muchas cosas. Entonces ese odio a mí ya nada que ver, ¿cierto? Entonces es como es. Por lo menos yo cuando di el paso de perdón y reconciliación, yo cuando terminó el encuentro me arrepentí.
yo dije, pero ¿cómo los perdoné a ellos si yo estoy enfermo? Errores, malos deseos, malos pensamientos. Yo vi a una persona que se comía tres comidas diarias, por ejemplo. Y yo decía, y mis nietos, y mis hijas, y odiaba. Pero yo cuando conocí a Ágape, lo fundamental para mí fue que yo perdoné a aquellos niños y no pensé en los jefes guerrilleros. ¿Sí me entiendes? O sea que yo perdoné a los niños, no pensé en los jefes guerrilleros, porque yo dije, al perdonar a los niños que vienen de allá, estoy perdonando, no me puse a perdonar a cada uno por cada uno. Pero como decía el sargento Lazo, que Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 solamente. Y Jesús le dijo, si es posible, 70 veces 7. Y yo me fui para Venezuela con la felicidad que había estado en el encuentro. Pero cuando ya llegué a Venezuela y me puse a hacer un estudio de mi vida, me di cuenta que yo estaba más enferma que los niños que yo había perdonado. ¿Y sabe qué me tocó? Doblar la rodilla, a pedirle perdón a Dios para que me ayudara a perdonarme a sí mismo. Y yo fui repasando como una película mi vida. Yo era peleonera, yo era vulgar, yo era grosera, todo eso está malo en mí. Y yo fui dejando todo eso. Cuando ya yo dejé todo eso, que me perdoné, que me sentí libre, volvió la mona, hicimos otro encuentro y ya yo con amor y sin esa sombra pude ver a los niños a la cara, a todo aquel que fue al encuentro, y pude darles un abrazo de corazón. Pero perdonar no es de un día para otro. No es tan fácil como uno cree, porque nosotros somos como un libro, que mientras más uno va pasando, ¿para qué les digo a ustedes si son profesores? Mientras más uno pasa páginas, más cosas diferentes va viendo en un libro, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, yo desde pequeña odiaba a mi abuela y eso estaba malo. Yo no quise a mi papá y eso estaba malo. Yo le hacía diabluritas a mi mamá y eso. Entonces yo fui sacando todas aquellas cosas que me hacían daño y hoy en día no me da remordimiento de que yo hice algo mal. Y me siento bien. Yo amo a este señor que está aquí porque él siempre, desde que tomó la presidencia de Ágape, siempre vela por todas nosotras las que somos agapitas. Y él está, si una está enferma, él está ahí, si estamos con hambre, él está ahí. Entonces, eso nos hace una familia unida. Nosotros como Ágape somos una familia. Así él sea blanquito, ella y yo negrita, todos somos una familia. El amor es igual. Muchas gracias. Yo que les digo, yo crecí con odio, viví 35 años con odio, odiando a todos, a pesar que nací en una familia. Al profe unida, también. a todos. A pesar que nací en una familia muy unida por parte de mi mamá, por parte de mi papá, pues soy la menor y mi papá era un hombre ya casi de 70 años. Esther, no me haga pasar Lógico, vergüenza. y al tener todos sus hijos grandes, que le naciera una chiquita, pues para él se sentía grandote, porque a los 70 años tener una niña, para él era entonces. Pues yo no sé si en esa fecha ya había rechón, pero creo que el chontaduro hizo su efecto. Y entonces era la consentida de todos mis hermanos, era la muñeca, me muñequeaban todo el tiempo, tenía todo el amor del mundo. Tengo una sola hermana por parte de mi mamá. Para mi hermana era su muñeca, jamás me habló duro, nunca se aprovechó de que era la mayor para pegarme, jamás. Vivimos en completa armonía, nunca hemos peleado, tenemos diferencias, pero nunca hemos peleado. Pero cuando tenía escasos 9 años ocurrió algo fatal en mi familia y alguien asesinó a la hermana de mi mamá, que era la tía que consentía, la dulce, la que nos besaba, la loca de la casa, la que vivía toda hora bailando.
nunca nadie me dijo nada. Vi a mi mamá cargar con todo ese peso sin llorar, sin decir nada, sin decir absolutamente qué pasó, pero también la odié porque nunca me dijo qué había pasado con mi tía. Y yo deseaba que mi tía volviera, que mi tía estuviera, quería retroceder el tiempo. Bueno, empecé a odiar a todos mis tíos. ¿Por qué no se murió este y tenía que ser ella? Pero ¿por qué no aquel si yo no lo quería tanto? Si se fuera muerto este, yo no lo había llorado, pensaba entre mí. Una vez me dije, cuando nos tocó irnos a vivir a Buenaventura, porque nosotros somos de una vereda, ver Buenaventura, cambiar de vida, fue difícil, fue mi primer desplazamiento, y me di cuenta ver a mi abuela que se consumía después de que era una mujer tan alegre, trabajadora y todo. Empecé a odiar y una vez dije, cuando sea grande, pues empecé a escuchar que había bandas y que mataban y todo eso. Dije, pues yo cuando tenga 14 años voy a conseguirme un jefe de banda, me acuesto con él y que mate al asesino de mi tía y a los hijos de él y todo, y ese era mi pensamiento. Y lo mantenía y cada que se le moría un familiar a él yo lo celebraba. Y se murió y tan bueno, y lloró. Y me vi con ese odio siempre, pero con ganas de volverlo a ver. Cuando ya mi tía Zaira cumplió 30 años de muerta, ese año lloré, ya cumple, ahorita el 21 cumple 38 años de muerta o 37 años. Y yo dije, yo tengo que buscarlo algún día. Después de que pasé por Agape, dije, tengo que buscarlo porque tengo que preguntarle qué pasó. Que me explique, fui, me lo encontré, él ya no me conocía porque pues, habían pasado tantos años. Yo le dije quién era, no fui capaz de reclamarle porque ya no me sentía capaz. Ese odio que yo sentía y que creía que le iba a matar el día que lo tuviera de frente, se me cayó el mundo, se me vino el mundo al piso. Lo único que pude hacer fue querer abrazarlo. Entendí que mi tía era la primera que se iba a ir. De pronto no aceptaba la manera que se fue, pero era esa o de otra manera. No importaba que fuera sido Pedro, Pablo, el que fuera, igual cualquiera de mis tíos que fueran muertos en ese momento a mí me iba a doler porque era mi familia. Odié simplemente porque mi familia se destruyó, se dividió, porque nos dividimos y no nos hemos vuelto a reconstruir jamás porque no hemos hecho el intento, pero quedé contenta porque le di la mano a él y le dije el día que quiera darme un abrazo, se lo acepto y le pedí perdón. No sé por qué, de pronto algún día le hicimos algo, lo lastimamos y no supimos. Y la muerte de mi tía fue como el pago de eso que habíamos hecho. Y desde que lo perdoné a él, mi tía ya no me duele, ya acepté que se fue, que ella le tocaba y que no hay marcha atrás. Entonces creo que desde que nos perdonamos a nosotros mismos, creo que el perdón es aceptarnos, porque no somos iguales, porque no pensamos iguales, porque cada quien es alguien diferente y de eso se trata. Y que en la guerra alguien tiene que morir. Que uno no acepta que sea el familiar de uno, pero de eso se trata, de que alguien muera porque es como nosotros nos hemos planteado el mundo, como nos los hemos hecho y como hemos decidido vivir. Si nosotros decidimos vivir sin muerte, vivimos sin muerte, pero hemos decidido vivir así y que este mundo sea así, entonces toca que aceptar lo que se venga, o sea quien sea, toca aceptar. Entonces yo, antes que mi mamá no aceptaba que habláramos de la muerte de mi tía, me enojaba con ella y peleábamos y había unas batallas campales entre mi hermana, mi mamá y yo, porque ella no quería que habláramos de mi tía ni de la muerte de ella. Y nosotros lo único que queríamos era que nos dijeran alguna mentira, si fuera para aceptar que ella no estaba. Entonces, desde que yo acepté eso, creo que ya no siento rabia por nadie, creo que no siento odio por nadie. Que no quiero a todo el mundo, porque no se trata de querer a todo el mundo, pero que tampoco odio a nadie, porque ya me perdoné y me acepto tal y como soy. Muchas gracias. Bueno, abrimos a preguntas. Estudiantes o profes. Ah. Oh. Porque está cercano a los... Ya. ¿La cámara? Ah, el micrófono. Sí. Acá
Sí, la cámara. ¿Ya? Bueno, me presento, mi nombre es Laura Cárdenas, pues soy estudiante de comunicación social, estoy en cuarto semestre. Quiero comenzar preguntándole a ustedes dos. ¿Creen que ustedes, pues como mujeres afro y campesinas, sufrieron una violencia mayor que el resto de mujeres o los hombres? No, yo creo que no. Yo creo que la gente se ha empeñado en hacer creer y en diferenciarnos que indígenas y afro hemos sufrido más la guerra. Creo que no, creo que aquí en Colombia hemos sufrido todo. Y ya estando aquí en Bogotá me he dado cuenta que hasta la misma sociedad civil ha sufrido porque muchas personas han tenido familiares secuestrados, pagaron un rescate, su familiar murió en el cautiverio y no apareció. Entonces el dolor de esa persona que así sea de estrato 6, 7 aquí, es el mismo dolor mío, es el mismo dolor de ella. Entonces yo creo que la guerra que ha vivido el país la ha vivido total. O sea, yo antes sí decía, no, ella es porque no ha sufrido, porque ella está en este estrato, porque no pasa hambre, porque esto. Yo creo que, o sea, a mí como afro no me parece que he sufrido más. Creo que es como que todos hemos participado en la guerra. Y por haber participado, si usted en su comunidad deja entrar la guerra, va a sufrir más que en otra que no le permitieron. Creo que es como permiso. Somos los permisos que damos. No se trata de etnias ni de nada. Pues pienso yo como existe Aragón, no sé cómo lo vean los demás. Creo que aquí todos hemos sido victimizados, independientemente del estrato, del color, del piel, de lo que sea. Gracias. Quiero hacerle dos preguntas al sargento y ya, ¿puedo? Bueno, según su vivencia y trayecto para pues, la sanación, ¿cree que el gobierno ha sido eficaz y ha trabajado correctamente en la reparación de las víctimas y en la erradicación de la violencia causada por los grupos al margen de la ley? Haz las dos preguntas. Aparte, No, vas a hacer dos preguntas. Sí. ¿La otra cuál es? La otra es, pues más que preguntas, como que dé un mensaje a las familias que han perdido algún familiar debido a la violencia en Colombia. Echar culpas a alguien, pues podríamos encontrar a muchos y los gobiernos sucesivos, o sea, hay que mirar la historia de nuestro país y considero que sí hemos tenido alguna mala gobernanza, alimentando odios. Entonces creo que en ese aspecto diría que sí, sin ser tan ir a dar tantas explicaciones concretas, creo que sí, pero también nosotros como sociedad hemos permitido que eso vaya pasando. Y la segunda es de la muerte. Un mensaje. Perdón. O sea, la vida es muy hermosa y es corta. Aprender a querernos, a disfrutarla, a gozarnos cada día, cada momento. Y siempre traigo a colación un recuerdo. O sea, llevábamos 6 meses, un año, y no llegaba pan. O sea, no habíamos comido un pan. Y llegó pan. Entonces, teníamos procesos de hambre, de muchas carencias, y llegó el pan y éramos 10 compañeros secuestrados en esos momentos y lo disfrutábamos, o sea, lo sentíamos, lo saboreábamos. Entonces, hoy ya acá, estando en la libertad o estando en estos espacios, ya quiero un pan, pues voy y lo compro y lo compro y ya. Pero disfrutar de las cosas, disfrutar de la compañía, disfrutar de
de las enseñanzas del profesor o de las los malos ratos también de nuestros compañeros. Son vivencias que hay que disfrutarlas para, pasado el tiempo, sentir que hemos vivido. Entonces, es eso, creo, querernos nosotros mismos y disfrutar cada día, cada momento, cada instante. Yo tengo el defecto, diría, de una pregunta volverla, es como que el defecto de los secuestrados. Pero es eso. Y yo pensaba con mi esposa, yo decía, cuando ella se pensione, me voy de viaje, nos vamos a recorrer el país. Y murió. Entonces, dejé aún ese remordimiento. ¿Por qué no hice el momento de un domingo que estaba libre? Pues vámonos para el río Bogotá, vivo en Villavicencio. Disfrutémoslo ese momento en que queremos hacer algo en ese instante, no dejar las cosas para después. Las cosas buenas, que a veces un poco también las malas. Pues depende. Pero es eso, es disfrutar cada instante, comenzando desde querernos y aceptarnos a nosotros mismos. No somos perfectos, somos seres humanos con falencias, con virtudes. Entonces aceptarnos, querernos y disfrutar. Vamos con 2 preguntas, una de un estudiante y después del profesor. Hola a todos. Primero me gustaría darles muchas gracias por compartir sus experiencias. Mi nombre es Laura Guío y mi pregunta va encaminada a, pues después de todo lo sucedido, de los hechos violentos que ustedes pasaron, ¿qué tipo de reparación personal consideran pertinente frente a su caso? De pronto, ¿qué es esa cosa que les falta para poder sanar pues ese trauma que les dejó la violencia? Bueno, Laura, la respuesta en mi caso es la siguiente. A mí me cataloga un papel que dice que soy desplazada, pero delante de Dios nunca he ido a una institución a pedir una ayuda, a decir yo soy desplazada, denme, ayúdenme. Yo no lo he hecho. Pero para mí la satisfacción más grande en este momento es poder ayudar a los demás. Entonces yo me dirijo a las veredas que quedan cerca de mi casa y en ese proceso ayudamos a los niños, ayudamos a las mujeres, ayudamos a los hogares. Eso para mí ha sido la recuperación más rápida que he podido tener, más rápida. No me quedé llorando ni me enfoqué en nada de lo que pasó, de lo que quedó atrás, sino que he avanzado en pro de los demás. Y cuando yo doy un paso en favor de los demás, me estoy sanando. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Vamos con una... Vamos con una tercera pregunta. Mateo, espera que es para acá. A una respuesta. Falta. Laura, Bueno, sí, mi pregunta es que después de todo lo sucedido, ¿qué es eso que les falta para recuperar, para el proceso de recuperación? De pronto, ¿cómo les gustaría recuperarse del trauma para sanar, digamos? Yo pienso que yo me he enfocado mucho en dar amor y me enfoco mucho en las personas de la tercera edad, en los niños, y me gusta hacer mucho trabajo social, o sea, no espero nada de pronto como a cambio, pues como de pronto de yo decir voy a esperar esto de que me den de ahí por desplazamiento, mis hechos victimizantes que son varios y eso, ya hice cuenta que eso como que conmigo no. Gracias. Espérate, te muestro por dónde estás. O sea, no pido nada así a cambio, o sea, si en algún momento se da lo que de pronto nos tienen que dar o alguna cosa, bien, y si no, pues no pasa nada. Tenemos que continuar, seguir adelante, trabajar
y hacer nuestras cosas lo que más nos gusta. Pienso que es eso porque no. Si nos sentamos a esperar que el Estado nos dé, nos morimos de hambre. Como se llega donde uno llegue desplazado, hay que llegar a luchar. Yo soy partera y de las parteras étnicas de la antigua. Y la felicidad mía, yo no me pongo a ver que no me han dado reparación, que no me han ayudado con esto. La felicidad mía es traer niños al mundo. Y en eso a eso dedico el tiempo. Yo aquí en Bogotá, si una mujer quiere tener hijos y me llama, ahí estoy. Si da luz y queda mal y necesito un remedio, ahí estoy. Ese es mi anhelo. Yo me siento paga con lo que hago. Si el Estado me da, me dio, y si no, yo soy feliz atendiendo un parto y ver esa criatura que nace, se aferra a mí, entregársela a la mamá. Porque yo digo, este que nació aquí viene a reemplazar a alguien que se murió. Esa es mi felicidad. Y trabajo. Yo trabajo en los quilombos, como afro que soy, como partera que soy, y esa es mi vida. Pues yo, gracias a Dios, tengo mi pensión. Tenemos. Bueno, o sea, para mí el haber vuelto a la vida, el haber regresado a mi familia, haber podido disfrutar de mis hijos, así pues ya buenos adolescentes, es como el pago. Pues uno quisiera cosas materiales, pero ya eso son otras situaciones, y el problema en Colombia con las víctimas, y cuando son tantas es complicado. Entonces es poder ser solidario con quienes necesitan y tender la mano a quienes uno pueda ayudar. Listo, vamos con la tercera pregunta del profesor. Bueno, muchas gracias. Yo pues me presento, también, soy Roberto Gallón, soy profesor aquí de la Facultad de Comunicación. Yo escuchándolos, creo que va a ser la pregunta que iba a hacer Laura, pero ella no sé por qué no nos pusimos de acuerdo. Yo escuchándolos veía como que hay una fase de encuentro, ¿no?, con el otro, luego viene una fase como de diálogo, etcétera. Pero aquí nos trajeron una representación, es una expresión artística. En este caso ustedes lo llaman, ¿cómo lo llaman? Sociodrama, etc. Precisamente Laura está trabajando en un tema de por qué las expresiones artísticas no son consideradas, digamos, dentro de los procesos de reconciliación y los procesos de perdón, bueno, todo lo que implica la gramática de la paz. Entonces, ustedes llegan a esas expresiones artísticas. La pregunta es esa: ¿qué les aporta refugiarse en esas expresiones artísticas a su proceso? Esa es como la pregunta. ¿Y qué otras hay? ¿Y qué otras aparte de las expresiones nos dieron acá, la fundación hace otra? ¿Cuál es el papel de la expresión artística en la reconstrucción? ¿Es personal, social? En este caso, eso. Pues, Sí, bueno, primero es que la cultura, el arte, nos permite hacer catarsis, liberar, expresar esos sentimientos ahogados, y entonces al liberar, al soltar, al hablar, al expresar lo que tenemos ahí adentro, nuestro dolor, nos libera y hay una catarsis, una transformación. Y esa transformación, cuando es de la manera que ellas lo han hecho, lleva un mensaje también. La primera obra pues era el silencio de los inocentes, y no hubo palabras